Bueno, ahora les daré a conocer al docente que impartirá el seminario. Su nombre es Miguel Muñoz Harrison. Es psicólogo de las organizaciones y salud ocupacional, magíster en psicología del trabajo y de las organizaciones, Universidad de Valparaíso. Es doctor en administración y negocios de la Universidad Nottingham de Reino Unido. Es integrante del panel de expertos en riesgos psicosociales laborales del Instituto de Salud Pública de Chile, encargado de conferencias en la Academia Europea de la Psicología de la Salud Ocupacional y alta actividad en investigaciones, publicaciones científicas y conferencias en el área de salud ocupacional a nivel nacional e internacional. Bueno, los dejo ahora con el docente para que dé inicio con su presentación. Docente. Perfecto, muchas gracias, Ruth. Gracias por apoyarnos logísticamente el día de hoy, por todo el acompañamiento y el apoyo que he realizado. Aprovecho también de darle la bienvenida a todas y a todos los que se suman el día de hoy. Espero que hayan tenido una muy buena semana, que estén cerrándola muy bien, ¿sí? Eh, Espero que, bueno, son las 6 de la tarde allá en Chile, yo estoy acá en Reino Unido, para mí son las 10 de la noche. Así es que nada, espero que puedan disfrutar harto. Eso, veo que varios están saludando, así es que también, si pueden también ir escribiendo de qué parte del mundo nos están escribiendo. Vi que por ahí, por ejemplo, hay en Vancouver, de México, de Temuco. Eso, la idea es que podamos tener como un espacio, vamos a tener, claro, va a ser bien lectivo el día de hoy, tenemos un ratito de una hora, así es que nada, vamos a estar como justos, como vamos a ir a la avena, por así decirlo, pero eso no quita que podamos ir interactuando y si tienen dudas, comentarios también que las puedan ir escribiendo para que las podamos responder también al término de la sesión. Ahí súper les agradezco desde ya a Evelyn, a Manuela, a Carolina que han ido prendiendo la cámara. Un gusto a Emily también que se conecta. Eh, la idea también les cuento un poco antes de que entremos también de lleno a la presentación. Como bien les comentaba Ruth, este seminario es parte del curso de gestión de riesgos psicosociales laborales. Entonces, la idea es de aquí poder hacer una contextualización de lo que vamos a ver en el curso como tal, una invitación a que ustedes se puedan sumar. Entonces, tiene ese catch para que ustedes también, no es que no vamos a cubrir todos los grandes temas vinculados a los riesgos psicosociales, ¿sí? Pues para que ustedes puedan hacerse como una noción de cuáles son los grandes temas y cómo también esperamos abordarlo y cómo seguir profundizándolo directamente durante estos 3 días que vamos a estar desde el próximo miércoles, el 9 hasta el miércoles subsiguiente, que si no mal me equivoco es el miércoles 15 de abril, ¿sí? Son tres clases de 3 horas cada una. La idea también es que ustedes puedan poner en práctica, entonces también hago como el anuncio de que para que se hagan la idea. Esto es un seminario introductorio y que en el cual les puedo como contar un poco de qué es lo que estamos viendo en materia de riesgos psicosociales, ¿sí? Pero antes de entrar en materia, bueno, agradezco nuevamente a todos los que han prendido la cámara, a Janiera, a Constanza, a Kathleen, a Carla, ¿sí? Los saludo a todos los que están desde, por lo que veo, no solamente desde Arica hasta, hola, ¿qué tal? Desde Arica hasta Punta Arenas, sino que también desde afuera de Chile. Les doy a todos la más cordial bienvenida. Y como les digo, en hora del tiempo, vamos a entrar ya en materia. Si tienen dudas, consultas, comentarios, la idea es que los puedan ir escribiendo en el chat y después al término de esta presentación yo las voy a cubrir, ¿sí? También mientras voy cargando la presentación, mientras voy a cargar la presentación, les cuento un poco también de cuál es el contexto, ¿sí? Sí, y antes de comenzar, también quiero chequear. ¿Ven mi pantalla bien? ¿Ven que se pueden, las láminas la están viendo en estos momentos? Sí, como bien dice Claudia, sí, a la vez al choque con todo, ¿sí? Sí, súper, súper, perfecto. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien el audio? ¿Sí? Marcelo dice que por ahí todo bien. Perfecto, sí, súper. Entonces, bueno, claro, Javier perdón, Ruth ya
Les contaba un poco de mi currículum, de mi experiencia, que yo, bueno, recientemente terminé ya mi estudio doctoral en la Universidad de Nottingham. Eh, Desde ahí también les cuento un poco más claro, Ruth les contó como el momento en el que estaba. Pero les quiero contar un poco más como de mi background, ¿sí? Bueno, aparte de haber hecho mi doctorado en la Universidad de Nottingham, yo actualmente también trabajo como investigador asociado, como Research Associate en la Universidad de Lancaster University, un poquito más al norte de Nottingham. Nottingham es la ciudad de Robin Hood, ¿sí? Para los que si la conocen, ¿sí? Está Londres, ¿sí? A 1 hora y media está al norte, está Nottingham, y de Nottingham a 3 horas más para el norte está Lancaster, ¿sí? Para que se hagan un poco la idea en un mapa. Ahora, ¿por qué yo me quise venir a Reino Unido? Y es un poco el gran contexto que marca esta presentación. Es justamente antes de hacer estos estudios doctorales, como les digo, yo antes trabajaba en lo que es el Instituto de Seguridad del Trabajo, el IST, no sé si les suena, ¿sí? Lo que es una mutualidad, ¿sí? Y ahí es donde yo trabajaba justamente en el tema de riesgos psicosociales a nivel como coordinador nacional de riesgos psicosociales. Entonces, claro, la inquietud, ¿por qué les cuento esto? Es que en mi experiencia profesional veía, claro, teníamos todo este avance, todo este como aparataje normativo y el desafío era, bueno, llegamos a la empresa y ustedes tienen que hacer esto, que es lo que dice la norma, y la empresa dicen, bueno, no quiero, o definitivamente había un montón de preguntas que responder, tanto aspectos normativos como también como aspectos como de gestión propiamente tal, mucho vacío en Chile. Y también por otro lado, bueno, todos los que quizás ya llevan tiempo en esta materia de riesgos psicosociales, también veían mucho cambio, mucho, por así decirlo, mucho cambio en la normativa, muchos criterios, sí, falta de por qué se está diciendo esto, por qué no esto otro, etcétera. Entonces, desde ahí es como que en el afán de, bueno, ¿cómo podemos hacer que la salud, no solamente los riesgos psicosociales, sino que la salud mental en el trabajo, la podamos gestionar de forma efectiva en nuestras organizaciones? Es que he recorrido todo este camino académico de poder como comprender, bueno, qué es lo que se busca o cómo podemos hacer que las organizaciones en verdad puedan avanzar en esta materia de proteger o de crear ambientes laborales que protejan la salud mental en el trabajo. ¿Sí? Es un poco como el contexto. Y desde allí es que la investigación doctoral que yo hice, y que es un poco lo que les voy a contar, y por eso les contaba toda esta historia detrás, es que la investigación que yo hice fue justamente en poder identificar, bueno, cuál es el contexto chileno, ¿sí? Y cuáles han sido como los principales avances y desafíos que tiene el país en materia de riesgos psicosociales, ¿sí? Entonces, lo que les voy a compartir el día de hoy es parte de esta investigación doctoral, que como les digo, terminé ahora hace poquito, en febrero ya la defendí, ya estoy con el grado académico, y ahora lo que se viene justamente es hacer las publicaciones que están asociadas, y es en el proceso que estoy, aparte del trabajo, como les digo, que estoy haciendo en Lancaster, que es asociado a este tema, pero ya una mirada más global, donde lo que estoy haciendo actualmente es poder mirar lo que son los sistemas nacionales, un estudio comparado a nivel mundial, que estamos analizando 30 países más o menos con respecto a cómo es sus sistemas de seguridad y salud en el trabajo, específicamente lo que se llaman los sistemas de servicios de salud ocupacional, ¿sí? Específicamente si uno lo hace como en el contexto chileno, entender, por ejemplo, qué es lo que está pasando en Chile con la aplicación del decreto 44, por si les suena, así todo lo que tiene que ver con el contexto de mutualidad, etcétera, ¿sí? Pero entrando ya como a lo que vamos a ver el día de hoy, el foco entonces se enmarca en esto de cómo podemos promover la salud mental en el trabajo, y lo que les quiero compartir entonces, como les digo, son atisbos de lo que he podido, lo que pude como identificar en esta investigación, así como también, obviamente, cuáles son los desafíos que quedan pendientes. Como les digo, en 1 hora, no, este es un trabajo que hice por 4 años, así es que no espero que en 1 hora cubrirlos todos, no los quiero marear con tanta información, sino que, como les digo, la idea es poder como abrir un poco el camino, mostrarles ciertas luces de lo que yo he podido como ir viendo en este proceso, poder compartirlo con ustedes el día de hoy. Y por otro lado, también obviamente compartir con ustedes su experiencia, su
conocimientos, sus expectativas que también puedan tener como en esta materia, ¿sí? Y solo voy chequeando. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias, Úrsula, por sus felicitaciones también. Así que muchas gracias. Sí, ahí, bueno, preguntaban las fechas también. Si ahí Ruth se las dejó, igual las vamos a repasar al término de la sesión por si las quieren revisar. Eh, si es que ese era un poco el contexto que les quería contar. Muchas gracias, Dayan, por las felicitaciones. Y, perdón. Entonces, ahí sí. Les voy a pedir que para compartir entonces la jornada del día de hoy, les quiero pedir que saquen sus teléfonos, sí, vamos a tomar unos 2, 3 minutitos, que saquen sus teléfonos y que puedan responder a esta pregunta que les puse acá en el chat, ¿sí? Que tiene que ver cuando escuchan la palabra trabajo, que pueden escribir entonces cuáles son las 3 primeras palabras con las que ustedes, las que les viene a su cabeza. Les voy a los que no puedan sacar el teléfono, denme un segundito, les voy a copiar el link para que lo puedan tener. Pero eso les quiero pedir, ¿sí? Para que ya vayamos entrando en materia. Tu, 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 tu. Entonces, sí, eso. Sí, que puedan ir contestando la pregunta que les dejé en el chat, ¿sí? O sea, en el link que les dejé en el chat, que puedan responder a esta primera pregunta de es, cuando escuchan la palabra trabajo, ¿cuáles son las 3 primeras cosas en las que piensan? Por ejemplo, a mí, se los digo al tiro, si a mí me hacen esta pregunta, lo que me surge a mí es, sí, la idea es que el link no está habilitado. Oh, ¿cómo se lo...? Ya, perdón, cloteo, máximo, ya. Si no está habilitado, si lo pueden entonces responder en el chat. Sí, vamos a tener que volver a... nos falló la tecnología. Si pueden ponerlo entonces en el chat y ahí los vamos respondiendo, ¿sí? Eh, sí, ¿qué son las 3 primeras cosas que les surgen cuando hablan, cuando les aparece esto? ¿Sí? Trabajo. Por ejemplo, como les decía a mí, responsabilidades, satisfacciones, ¿sí? Y desarrollo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí equipo, gratificante, estrés, agobio, por otro lado, funciones, horarios, oportunidades, compromisos, estrés, responsabilidad, pasión, contribución, relación, dinero, sí, o sea, aspectos materiales, desarrollo, estabilidad, productividad, crecimiento, cultura, aprendizaje, veo por ahí, autocrecimiento, bienestar, vocación, estrés, o sea, sigan nomás poniendo, hubiese sido súper lindo tener la nube. Créanme que para la próxima lo vamos a tener solucionado y van a tener con permiso. Les pido disculpas por ese percance. Pero por lo que se ve como harta información y nos muestra igual como algo como bien interesante, o sea, que el mundo del trabajo, si uno lo puede ver como un continuo, por así decirlo, o sea, podemos ver que puede tener como aspectos bastante positivos, en el sentido de que los veo como de progreso, de responsabilidad, de superación, de desarrollo, de compartir con otros, de multidisciplina, o sea, podemos englobarlo con eso. Y por otro lado, veía también que igual también tiene aspectos negativos, o sea, nos genera agobio, nos genera una rutina, nos genera mucha responsabilidad, genera muchas veces incluso como tener que lidiar con gente que no nos gusta, por ejemplo. Y desde ahí también, pasando por este continuo de como agrado, desagrado, también podemos ver también como aspectos que están detrás del mundo del trabajo que lo componen, ¿sí? Por ejemplo, y aquí ya empezamos a hablar como, incluso hasta como niveles patológicos como trastornos de adaptación, enfermedades laborales, accidentes, etcétera, ¿sí? Pero también hay otras cosas que están detrás, por lo que veo, ¿sí? El tema de la contribución, el tema de lo que hacemos también en el mundo del trabajo. Entonces, desde ahí es como que lo que les quiero mostrar, y este es como el gran tema ¿por qué entonces estudiamos esto? ¿Sí? Que es pensar que el mundo del trabajo no es simplemente como, para los que trabajan en formato jornada, como en horario tradicional, como en partir a las 8 de la mañana y terminar a las 6 y algo que uno hace y después deja hacer, ¿sí? No es como que uno entra como un robot, por así decirlo, como que uno va, hace lo que tiene que hacer y después se va, sino que todo lo que ustedes están poniendo acá es poder poner este fenómeno que está detrás,
que es que nos pasan cosas en el mundo del trabajo, ¿sí? Y que no es un proceso como neutro, sino que por el contrario, lo que nos va ocurriendo es que nos van pasando cosas durante el día y a lo largo también de nuestra trayectoria profesional, ¿sí? Vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos teniendo que lidiar con situaciones que nos agradan, que no nos agradan, etcétera. Y eso es donde también lo que tenemos que ver el día de hoy, que comprender este fenómeno para poder, bueno, qué es lo que nos ocurre a nosotros los seres humanos en este espacio que tiene que ver con el mundo del trabajo. Que es, si se dan cuenta, es un espacio también que quizás puede tener ciertas similitudes, por ejemplo, con otros espacios sociales en los cuales interactuamos, como por ejemplo compartir con la familia, compartir con los amigos, qué sé yo, compartir con una agrupación la cual uno puede participar, qué sé yo, por ejemplo, cuando es chico, no sé, uno participa en los Boy Scouts o en un grupo qué sé yo, política o puede ser religioso, lo que a uno le manda como se encuentra en un contexto particular. Y eso es lo que también tenemos que comprender entonces para poder intervenir. O sea, que tienen sus particularidades, que tienen sus características y que también nos pasan cosas en el mundo del trabajo. Y desde aquí, como estamos dentro de lo que es una de ADIPA, que obviamente es una academia vinculado como al área de la psicología, es que tenemos que ver entonces este contexto, bueno, más para atrás, lo que a nosotros nos interesa es poder entonces promover el tema de la salud mental. Entonces, partamos desde la base. ¿Qué vamos a entender por salud mental? Y esta es la definición de cajón que partimos, que tiene que ver con esta capacidad de poder hacernos cargo, y esta es la definición que les digo de la OMS, que es como la más tradicional, que es como verlo no solamente como en esta como ausencia de patología de salud mental, como de esto de incapacidad, ¿sí? No, que no también como de un estado de bienestar, ¿sí? Y eso, y hacia eso es donde tenemos que como mirar. Entonces, el objetivo es cómo generamos espacios que puedan promover el estado, el bienestar de las personas, ¿sí? Para que puedan ser capaces de hacerse cargo de las situaciones de estrés, que puedan obviamente desplegar todo su potencial y que puedan poder contribuir de la mejor forma a la comunidad. O sea, se dan cuenta, la salud mental, al final de cuentas, es un elemento esencial en nuestras vidas como seres humanos, en el sentido en que es lo que nos permite, de cierta forma, alcanzar nuestro potencial si lo vemos desde forma individual, si lo vemos desde forma social, podemos contribuir a las comunidades en las que formamos parte. Si lo vemos desde una mirada más productiva, es la forma en que las naciones logran el crecimiento y logran el desarrollo. Si lo miramos desde una mirada ética, es de una forma en la cual las personas puedan vivir de forma plena, acorde a sus derechos, ¿sí? Entonces, la salud mental está surgiendo y aparece como un tema relevante a nivel mundial, y nuevamente no solamente desde la perspectiva como de eliminar patologías, sino que también de promover una buena salud mental, ¿sí? Y eso es lo que también tenemos que ver como este continuo de entre salud mental positiva versus solamente la ausencia de enfermedad. Ahora, tenemos que partir por esto para poder llegar a un buen estadio de salud mental, tenemos que obviamente hacernos cargo de todo lo que está detrás, ¿sí? Y lamentablemente lo que estamos viendo es que a nivel mundial es que los problemas de salud mental están volviéndose un gran tema. O sea, por ejemplo, si uno ve las estadísticas de la OMS y en especial lo que es el Atlas Mundial de la Salud, por ejemplo, es que nos aparece que 970 millones de personas en el mundo reportan haber tenido una patología de salud mental en su vida. O sea, se dan cuenta, tenemos una población de cuánto, casi 4 billones de personas a nivel mundial, ¿sí? Entonces, estamos cerca, no, perdón, corrígeme, 7 billones de personas a nivel mundial. O sea, si se dan cuenta, ya estamos a uno de cada 7 personas están sufriendo alguna situación, ya sea de forma leve, moderada o intensa, ¿sí? También ahí es donde tenemos que ver lo que no es solamente esto de la patología psiquiátrica, donde está obviamente la persona internada, patologías de inhabilidad, sino que también patología a nivel moderada o en forma leve, ya sea un episodio depresivo o trastorno ansioso, etcétera. Ahora, y esto lo que significa, si lo miramos desde una mirada macro, y esto es lo que un poco lo que les quiero poner
la lupa con este seminario es que podemos ver las cosas de forma macro, es que qué implica para esto a nivel mundial, ¿sí? O sea, lo que significa si lo vemos desde una mirada del desarrollo, es que estos 970 personas que han, 700, perdón, 970 millones de personas que han reportado un problema de salud mental, lo que implica es, en términos globales, 12 billones de días perdidos de trabajo, o sea, ausentismo laboral estamos hablando, ¿sí? Personas que tuvieron que ocupar un subsidio para poder obviamente cubrir su ingreso y para obviamente seguir percibiendo su ingreso a pesar de tener una incapacidad. Ahora, esto lo que significa y lo que las estimaciones es que en pérdidas anuales, esto estábamos hablando de $1 trillón. No sé si los que vieron, por ejemplo, Austin Powers, ¿se acuerdan del Dr. Evil que decía $1 billion? Bueno, aquí $1 trillion, ¿sí? ¿Y qué significa esto? O sea, ¿y en qué se evalúa este como trillón de dólares? Tiene que ver principalmente en todo lo que tiene que ver con el impacto que tiene para los países en su capacidad productiva, ¿sí? Estamos hablando en términos de, para las organizaciones, obviamente, en rotaciones de personas, porque obviamente tengo que cubrir un puesto, significa que tengo que pagar ese reemplazo, significa que tengo mi cadena productiva está disminuida, por ejemplo, significa que no estoy alcanzando, por ejemplo, las horas de trabajo, cuántas son efectivas dentro de mi organización, etcétera. Entonces ahí es donde nos aparecen como estos indicadores que buscan movilizar, si se dan cuenta, los tomadores de decisiones en los países, que claro, uno puede armar un discurso más ético, más desde miras que la buena salud mental. Lamentablemente, la toma de decisiones va también y es necesario poder justificarlo en otros aspectos tales como productividad y como aspectos monetarios. Entonces, por eso también las estadísticas aparecen desde allí. Y el tema también que nos surge es que también un aspecto importante a considerar es que el gasto en salud mental está asociado en temas más bien reparatorios, ¿sí? Cuando en temas del tratamiento, es decir, la persona que tiene un problema de la salud mental, eh, el gasto público que hacen los países, por ejemplo en Chile que gastamos el 2,1% del gasto de nuestro presupuesto en salud, está destinado a temas de salud mental, se dan cuenta muy poquito, eso está enfocado al tema de hospitalario, al tema farmacológico, más que como al aspecto promocional. Entonces, desde ahí ya nos aparece una brecha de cómo ponemos solamente el foco como en lo individual y en lo reparativo, y cómo tenemos que entonces un primer como foco es transitar hacia aspectos más bien comunitarios, ¿sí? Entonces, solo como para que se hagan un poco la idea cómo estamos en Chile en el contexto salud mental a nivel global, nos aparece que, si se dan cuenta, en términos de enfermedades o de licencia, cuáles son las que tenemos más como habituales, es lo que se llama la enfermedad accidente común, que quiere decir que una persona, por causas fuera del mundo del trabajo, ya sea por ejemplo un resfriado, ya sea porque, si estamos hablando de salud mental, por un tema de personal, por temas biológicos, etcétera. Esas son el tema de las licencias más habituales en Chile, ¿sí? Y donde tenemos como aspectos laborales que igual aparecen como un tema incipiente, donde estamos hablando que cerca de 50.000, 60.000 licencias estuvieron relacionadas con temas de salud mental, o sea, si sean, perdón, con temas de trabajo. ¿Sí? Entonces igual tenemos una discrepancia en que obviamente el mundo personal o el mundo como fuera del trabajo genera más obviamente enfermedades que el mundo laboral, pero independiente de eso, lo que tenemos es que en ambos ámbitos, y en lo que podemos ver en este gráfico acá, que las enfermedades de salud mental, los trastornos mentales, acaparan más del 30% lo que es licencias de tipo común, y en lo que es licencias laborales tenemos más del 60%, o sea, casi 70% en el año 2023, y que ya esta semana o la próxima debiesen salir los indicadores del año 2024 por parte de la sociedad. O sea, se dan cuenta el tema de salud mental a nivel común y a nivel individual, son temas que no están afectando. Ahora, con el tiempo, sí, vamos a saltar eso y nos vamos a quedar acá. Entonces, como les decía, el gran foco que tenemos es que, claro, cuando pensamos en salud mental o cuando, por ejemplo, no sé, cuando alguien
ingresa a psicología, por lo menos en mis tiempos. Yo tengo 39 años, ya salí harto, hace harto rato de la universidad, pero al menos en mis tiempos, claro, cuando uno pensaba en temas de salud mental, uno pensaba inmediatamente en lo que les digo como en el efecto, ¿sí? En el tema de, bueno, aquí en el impacto propiamente tal, y en cómo es el nivel de salud y de bienestar de las personas. Ahora, lo que tenemos, y esto es un poco lo que se llama como el modelo de determinantes sociales de la salud, que es un tema que viene bien fuerte en salud pública, no sé si lo han visto. Em, claro, y aquí es donde justamente tiene que ver qué es lo que dice como Pedro, y que lo podemos conversar incluso después, de por qué el tema de la salud mental y las enfermedades profesionales tienen un mayor cuestionamiento. Em, pero claro, lo que tenemos que ver es qué aspectos están detrás de esta enfermedad, ¿sí? No solamente, y ahí es donde tenemos que ver también con aspectos de la infraestructura, de la capacidad del sistema sanitario, pero por otro lado también aspectos que están más detrás, ¿sí? Como por ejemplo los niveles educacionales, el empleo, el ingreso, ¿sí? Diferencias también de ser parte o no de una minoría, ya sea sexual o étnica, ¿sí? Y todo esto, cómo se abordan todas estas diferencias sociales, está detrás entonces el contexto socioeconómico y político. O sea, en la medida que se hagan políticas públicas y sistemas en- normativos, ¿sí? Por ejemplo, no solamente en lo individual, sino en lo comunitario, va a tener entonces ciertas repercusiones. Entonces, el gran foco, y aquí es donde tenemos que ver entonces que dentro de estos determinantes sociales que tenemos, es que el empleo y el trabajo aparece como un gran determinante. ¿Sí? Entonces, esta pregunta, ustedes, todo lo que ustedes hablan anteriormente, como de la responsabilidad de superación, lo vemos entonces como un gran antecedente del mundo del trabajo en términos de salud mental, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que focalizarnos, o sea, cómo, y eso es lo que vamos a estar buscando conversar durante este curso de cómo es que el mundo del trabajo puede afectar la salud mental de las personas, y no solamente eso, sino que también cómo la podemos intervenir y cómo la podemos gestionar. ¿Sí? Entonces, desde ese es como el piso que nos tenemos que mover. ¿Y por qué hago harto pongo harto el foco en esto? Porque justamente tiene que ver con el tipo de intervenciones en las cuales nos vamos a poner, ¿sí? Muchas veces, ustedes me imagino, los que estén como en organizaciones, que hayan trabajado en esta materia, van a ver que muchas veces el foco puede estar puesto en el tema como individual, en el tema como de entregar herramientas para poder lidiar con el estrés laboral, es decir, no sé, pues, un ejercicio de meditación, qué sé yo, el coaching, técnicas o mando a la persona a terapia, ¿sí? Lo que sea. Pero aquí lo que entonces quiero que pongamos el foco, y esto voy a hacer como harto hincapié, ¿sí? Y en el curso lo vamos a ver súper en profundidad, es que el foco no es tanto, o sea, sí, es parte, sí, es necesario dar tratamiento, es necesario hacer actividades reparativas cuando hay un daño a la salud, pero aquí lo que quiero que nos pongamos el foco tiene que ver con esto de eh, en los aspectos preventivos, ¿sí? ¿Qué hace que la persona se haya enfermado? ¿Sí? Y ahí es donde aparece este tema, que es como, ok, tuvimos una enfermedad, podemos cuestionar si es o no, podemos hablarlo desde materias clínicas, ¿sí? No obstante, aquí la pregunta no es si la persona se enfermó o no, ¿sí? Sino, bueno, ¿qué hizo que se enfermara? Y ahí es donde aparece el elemento donde nos vamos a marcar que tiene que ver con materias de trabajo. Y desde ahí lo que nos muestra la literatura, que ustedes ya lo deben conocer como súper bien para los que trabajan en temas de riesgos psicosociales, para los que se vienen sumando, es, bueno, entender que vamos a hablar entonces, este símil que está atrás, condiciones de trabajo que tienen la capacidad de afectar la salud mental, es que las vamos a entender entonces como factores psicosociales laborales. ¿Sí? Ahora, lo que es importante entonces entender es que los factores psicosociales, y al igual que la salud mental, no solamente tienen que ver con aspectos negativos, sino que también entenderlos como de forma positiva, ¿sí? O sea, entender de que son condiciones laborales que dependiendo cómo se gestionan, tienen la capacidad de afectar de forma positiva o negativa en la salud y el bienestar tanto individual como organizacional, e incluso nacional, como les decía anteriormente. O sea, se dan cuenta, si tenemos buenas condiciones laborales,
¿sí? Obviamente que vamos a afectar también al desempeño del país, si uno lo mira como nivel de desarrollo de país, ¿sí? Entonces, por eso también es tan importante establecer estas intervenciones no solamente a nivel organizacional, sino que también a nivel nacional e incluso internacional. Como les digo, entonces, y aquí bien someramente para que ustedes se puedan hacer como el mapa, cuando estamos hablando entonces como de riesgos psicosociales, lo que entonces, o lo que es la enfermedad como tal, muchas veces, claro, el foco está puesto en esto, en el efecto, ¿sí? Que la persona se enfermó, que tuvimos un tema de ausentismo, ¿sí? Entonces, la problemática acá, o lo que los quiero como llevar a ver entonces es, bueno, ¿qué hizo que la persona se enfermara? ¿Sí? Y esa es la pregunta que está detrás del... ¿Me escuchan ahí, Claudia? Sí, sé que veo que se leyó, se fue el audio. ¿Los demás me escuchan? Sí, perfecto. Gracias. Ah, ahí volví. Perfecto, ya. Entonces, solo para repetir, entonces tenemos de que, claro, podemos poner el foco, podemos cuestionar el tema de la enfermedad laboral. No obstante, lo que les quiero como invitar a ver es, bueno, ¿qué hay detrás? ¿Qué hizo que la persona se enfermara? Y ahí es donde vamos a tener estas condiciones laborales que tenemos acá, como por ejemplo, qué sé yo, el contenido del trabajo. Quizás lo que tengo es un trabajo muy difícil de hacer o muy rutinario, ¿sí? Tengo, por ejemplo, ambientes de trabajo en malas condiciones y que esto gatilla que yo me enferme. O, por ejemplo, un sistema de planificación en el cual yo, por ejemplo, tengo que estar haciendo horas extras todos los días, tengo que ir a trabajar el fin de semana. Entonces, eso es lo que gatilla que yo me pueda enfermar, la persona se esté enfermando. O, por ejemplo, que el mismo trabajo esté interfiriendo en mi vida personal familiar, o sea, que es solamente trabajo y no tengo espacio y esto para poder atender, por ejemplo, necesidades de mi ámbito personal, desde hacer trámite hasta atender, por ejemplo, situaciones de cuidado, que es lo que está avanzando el país. O tengo poco control sobre el tema de decisiones de cómo se hace el trabajo, de qué cosas se tienen que hacer, cuáles son prioridades, cuáles no, etcétera. ¿Sí? Entonces, desde allí es que nos aparece este riesgo psicosocial. ¿Sí? O sea, se dan cuenta que hay en el mundo del trabajo que está gatillando que uno se pueda enfermar o por el otro lado que también pueda tener efectos positivos, por ejemplo, que haya un buen ambiente de trabajo, que haya un compañerismo, etcétera. Y desde aquí entonces, lo que también, y aquí hay otra pregunta que uno tiene que hacer, bueno, ¿y este riesgo psicosocial, este ambiente, por qué está? Y ahí es donde vamos a hablar entonces de la organización del trabajo. Y ese es un poco como el foco donde nos vamos a centrar, en especial en lo que es la clase 2 del programa, que tiene que ver con intervención organizacional. Bueno, ¿cómo podemos intervenir la organización del trabajo? ¿Cuáles son los distintos ámbitos de intervención, así como también los distintos modelos de intervención? ¿Sí? Cómo podemos, no solamente qué intervenimos, sino cómo lo podemos intervenir. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho entonces a nivel de Chile, a nivel nacional, para poder hacernos cargo de esta temática? Hay un montón de normativa que se ha realizado, ¿sí? El gran como base, como les digo, tiene que ver justamente con la ley 10.744, que tiene que ver con las normativas de accidentes en el trabajo, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con establecer las enfermedades de salud mental como de origen laboral. Uno puede decir, bueno, ¿y qué importa que sean consideradas como laboral o no? Bueno, importan bastante en el sentido de que en la medida en que esta enfermedad es reconocida en el sistema, por lo tanto puedes obtener subsidio, ¿sí? Y obviamente con toda la estructura que significa de que, por ejemplo, si yo tengo un evento causado por el trabajo, va a significar que obviamente va a estar cubierta por las prestaciones de la ley 1744 en vez de por el sistema de copago. Entonces, eso ya es un tremendo logro que créanme que pocos países en el mundo, incluso pocos países en Europa de hecho no existe países que tengan como las patologías de salud mental reconocidas como eventos laborales. Y ahí ya aparece como un aspecto importante, ¿sí? O sea, poder dar esta prestación. Obviamente que hay todo un tema de la calificación que hay que estar mirando y que se está mirando en estos momentos en el Congreso. Si hay un proyecto de ley que busca reformular el proceso de calificación y los entes que califican, pero no obstante ya hay un piso, y ahí es donde ya podemos hablar entonces de un primer avance.
También tenemos obviamente un protocolo de poder calificar las enfermedades, de poder decir, bueno, cuál es la guía que se está implementando. También a nivel mundial, ya es poco los países que han avanzado en esta materia. En Latinoamérica solamente tenemos Colombia y Chile que tienen este proceso incorporado. Y no solamente, como le digo, quedarnos como en la parte reactiva y de tratamiento, sino que también, sino que también apuntar como aspectos más preventivos, y ahí es donde ya hablamos de lo que es el protocolo de vigilancia, ¿sí? De lo que, y ahí es donde nos centramos bastante en el tema de lo que aspectos como acciones específicas que tenemos que hacer en el país, en Chile, para poder gestionar los riesgos psicosociales. Por ejemplo, vi que hay personas en México, entonces ahí tenemos, en vez del protocolo, tenemos la NOM 35, que también tengo entendido que están sujetas en revisión en estos momentos. Entonces, claro, en Chile tenemos una normativa específica, tenemos también un programa de vigilancia, aspectos más preventivos generales como el decreto 44, como bien dice Daniela, avances también como en temas particulares como por ejemplo la ley de teletrabajo que permite, establece cuáles son las condiciones y cuáles son las responsabilidades del empleador de hacerse cargo de esto, y también aspectos que se han ido incorporando ahora hace poquito, que es la ley de conciliación, que apunta más bien como a las responsabilidades parentales principalmente, y poder entregar teletrabajo para las personas que tienen, y por otro lado finalmente lo que es la ley Carino, la ley 21.643, y que eso es lo que vamos a también tocar en el último módulo, de cómo puede integrar lo que es el protocolo, lo que es la metodología CAL-SM, con lo que es los protocolos de gestión de violencia, de prevención y de actuación contra la violencia y el acoso laboral. ¿Sí? Sí, justamente, y ahí también lo podemos conversar, también todos los avances que ocurrieron en el año 2022 que hizo la superintendencia y lo que hizo el Ministerio de Salud, que también los vamos a ver, obviamente, ¿sí? O sea, que vamos a ver SEAL. Justamente aquí la foto muestra el cuestionario Lista 21, más que todo porque este fue el manual cuando primer programa de vigilancia que surgió en Chile, pero nos vamos a focalizar en CALSM durante el curso. ¿Sí? Y esto es lo que quiero como recalcar, que es una publicación que surgió el año pasado, el año 2024, que fue de Potter y colaboradores, una investigadora que está en Australia, pero participaron gente a nivel mundial, investigadores de Reino Unido, también gente de Francia que estuvo involucrada en esta investigación. Y lo que buscaron fue como identificar cómo es el desarrollo de instrumentos a nivel global. ¿Sí? Y eso es un poco lo que les quería mostrar como en términos, cómo, bueno, todo este avance, cómo nos posiciona como Chile. Entonces, contarles un poquito que en base a esta investigación, cientificaron que hay 42 países en el mundo que tienen normativa específica en la materia de riesgos psicosociales, de poder hacernos cargo de estos factores de riesgo, ¿sí? Que afectan a la salud mental. Y lo que se evidenció, no solamente viendo el que tengan una normativa específica, sino que otros aspectos como por ejemplo los recursos asociados, en esta materia, si es que hay como capacidad a nivel nacional para hacerse cargo de esta problemática, el rol, por ejemplo, de los sindicatos, de lo que el diálogo social también se evaluaba, y por otro lado también si es que habían intervenciones sectoriales. Entonces, si ustedes quieren ver, bueno, cómo está Chile en esta materia, en base a esta investigación, es que nos aparece que Chile aparece como uno de los más avanzados dentro de la región, ¿sí? Y claro, o sea, como que en comparación específica solamente con Noruega, con Suecia, que aparecen como más arriba, ¿sí? Pero si se dan cuenta, Chile aparece súper bien parado. Ahora, igual también hay que tener cierto como resquemor en cómo se hizo esta evaluación, que no fue una evaluación directa de los instrumentos, sino que fue más bien como preguntas a expertos respecto a cómo ellos evalúan su sistema. Entonces, igual aquí hay como ciertas em, consideraciones a tener en cuenta, como por ejemplo, claro, ¿por qué Venezuela aparece con un puntaje mayor que México cuando Venezuela no tiene una legislación específica de este materia? Y tiene que ver, bueno, porque claro, las personas de Venezuela evaluaron mejor a su sistema que el de México. Cuando uno ve el sistema de México, ha tenido actualizaciones recientes súper interesantes.
¿sí? Y eso es lo que hay que considerar, ¿sí? O, por ejemplo, uno podría tener acá como la pelea, bueno, Chile con Colombia, o sea, ¿por qué Chile aparece mejor que Colombia cuando Colombia tiene propuestas más bien a nivel sectorial y Chile no tiene eso? O sea, guías de intervención por sector, ahí es donde aparecen en Colombia. Como les digo, hay ciertas consideraciones a tener, pero sí nos muestra el desempeño que hay actualmente en Chile. Ahora, ¿cómo estamos en región y cómo estamos en Latinoamérica? Y este es un capítulo del libro que escribimos con Francisca Tapia, que es una abogada, y con mis supervisores de tesis, que es Aditya Jain y con Luis Torres, que hicimos una revisión documental de cómo está el contexto en Latinoamérica en términos de riesgos psicosociales. Y lo que pudimos ver en este ámbito es de que, claro, si bien tenemos muchos países que hablan de riesgos psicosociales y de los riesgos psicosociales como un agente que tienen que hacerse cargo los países, o sea, donde si se dan cuenta solamente Uruguay, Paraguay y Centroamérica y el Caribe no se hacen cargo, todo el resto de Sudamérica sí, y México también, pero cuando ya empezamos a ver como indicaciones específicas, ¿sí? Solamente vemos y que estas sean en términos legales, es que solamente 5 países en Latinoamérica han avanzado en esto, ¿sí? Siendo Chile, Ecuador, Colombia y México los que van más adelante, y Perú, que está trabajando en poder desarrollar una normativa específica. ¿Sí? Como les digo yo, ahí lo que pudimos también evidenciar es que, claro, Chile con Colombia, los más avanzados en términos de especificidad y también tiempo que han venido trabajando. O sea, Colombia tiene normativa desde el 2008, Chile desde el 2013, México desde el 2017, ¿sí? Y Ecuador un poquito más atrás del 2020, como les digo, Perú recién trabajando. Y así también como instrumentos que no son normativos, o sea, también aquí también tenemos que sacarnos un poquito como esto de, no, es que necesito siempre norma y que si no hay norma no se va a hacer. No, hay otros instrumentos que pueden movilizar a las organizaciones, y también Chile ha ido avanzando junto con Argentina, Colombia, Ecuador, y aquí también el trabajo que ha hecho Costa Rica y El Salvador también son bien interesantes, sobre todo el de Costa Rica, que ha trabajado en términos de estándares. ¿Sí? Chile también ha trabajado específicamente en términos de estándares, por ejemplo, con lo que es el estándar de conciliación trabajo-familia, ¿sí? La normativa chilena, la 3262, que establece, es un estándar específico para la organización en esta materia. Pero si se dan cuenta, aquí es lo que les quiero mostrar. Bueno, ¿cuáles son los avances que tenemos en Chile? Es un avance tremendo que se ha hecho en términos normativos, que quiero como que, no, como que se considere que es un avance importante en términos tanto a nivel nacional como internacional, y que esto es también como es visto afuera, ¿sí? O sea, Chile se ve como un país avanzado en esta materia. Ahora, esa es como la cara bonita de lo que hemos hablado, pero también hay como forma de llenar el tiempo, es como principales desafíos, y esto es un poco lo que ya pude ver, como les digo, en forma general, y estas son un poco las conclusiones a las que pude llegar con esta investigación doctoral que hice, donde revisé todo lo que es la legislación en Chile, revisé 90 documentos, más implementé 47 entrevistas con actores de organismos internacionales, con representantes de empresas, empresas, organismos, por ejemplo, federaciones de empresas, con representantes de trabajadores, con representantes de mutualidad, con representantes de gobierno, representantes de sindicatos y con empresas como tal, ¿sí? Y este es un poco, en forma resumidamente, ¿sí? En 5 minutos les voy a contar, 5 o 10 minutos, lo que puede identificar como en este proceso que hice como en esta tesis, eh, pero lo que fue es poder identificar también como a nivel como internacional, nacional y obviamente todo lo que tiene que ver con a nivel organizacional, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa a la organización? Eso es un poco lo que hice en esta investigación, de poder sistematizar, bueno, cómo es el rol que han tenido los organismos internacionales en promover esta materia, cuál es como el proceso que ha tenido Chile en términos normativos y también en términos sociales. Y por otro lado, qué es lo que han hecho las organizaciones para cumplir con esta normativa. Eso es un poco como los tres
o tres estudios, tres grandes temáticas que realicé. Ahora, para llegar a cuáles son como las principales conclusiones que puede obtener de esto, ¿sí? Primero que todo es como ver, bueno, partiendo de esta pregunta un poco para atrás, bueno, ¿por qué si hay bastante iniciativa a nivel mundial de poder estar empujando y que el tema de la salud mental en el trabajo aparece como un tema importante? Primera pregunta es, bueno, ¿por qué tan pocos países han adoptado esta materia? ¿Sí? Y por un lado tenemos lo que surge, como dado que esto se está empujando por medio de organismos internacionales como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la ONU está empezando a hablar de este tema, reporte del año pasado, no, del 2023, perdón, ya hablan del link que hay entre pobreza, lo que hay precariedad en el empleo y lo que es salud mental. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que está haciendo la OECD, la Organización Económica, la OCDE en español, perdón, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, están empezando a empujar el tema de la salud mental en el trabajo. Ahora, ¿cuál es la problemática que nos topamos con esto? Es que, claro, efectivamente empezamos a hablar de esta materia. Ahora, la pregunta es cómo esto se asocia con las distintas problemáticas que están vivenciando los países, ¿sí? Y cómo es que esto se transforma o no con una necesidad en el país. Entonces, que eso mueva en el sentido de si se está generando problemática o no, ¿sí? A nivel nacional. Y obviamente que, claro, nos topamos con que muchos países están haciéndose cargo de otras problemáticas antes de poder llegar a la salud mental en el trabajo. Entonces, por ejemplo, háganse la idea de, claro, esta es una normativa que rige para empleadores en una, obviamente, relación laboral formal, que hay un contrato de trabajo, pero piensen en todos los países que están detrás en términos de informalidad. Entonces, ¿cuál es el sentido de empezar a hablar para estos países de hacerse cargo del tema de salud mental cuando afecta al 5, 10, 1% de la población versus el 90% que están, si uno ve, por ejemplo, situaciones como India, que el 90% de la población está en la informalidad? Entonces, claro, ¿cómo hacerse cargo de ese 90% y cuáles son las otras condiciones laborales que están detrás que son más críticas? Entonces, ahí es donde nos aparece, bueno, cómo integrar estos lineamientos, estas movilizaciones que están planteando los organismos internacionales con respecto de las necesidades que tiene cada uno de los países. Eso por un lado. Por otro lado, lo que también nos podemos ver es, claro, Chile aparece como con harto reconocimiento, o sea, por ejemplo, el trabajo que ha venido haciendo Chile con la Alianza del Pacífico desde el año 2017 a la fecha ha sido bastante interesante, ha sacado normas que buscan estandarizar el proceso de normativo. No obstante, claro, tenemos esto de que para afuera se ve súper importante, pero ¿cómo es que la normativa está haciéndose cargo o no? ¿Sí? Y ahí es donde, por ejemplo, volvamos a este gráfico que les mostraba anteriormente. O sea, ¿cuál es el impacto de una normativa, de tener una normativa, cuando, por ejemplo, seguimos viendo que las patologías de salud mental siguen aumentando? O sea, tenemos una normativa desde el año 2013 y al año 2023, las patologías de salud mental representan el 70% de todos los eventos de enfermedad laboral. Entonces, algo nos está mostrando que está faltando en ese sentido. ¿Sí? Y por otro lado, eh, eh, tiene que ver con, ya hablando como en términos como más nacionales, bueno, ¿cómo es que esta normativa se hace cargo entonces de la problemática que hay? ¿Sí? Porque hay otro aspecto que tiene que ver, bueno, ¿cuántas empresas han implementado esta normativa? Y si uno ve los reportes de la Superintendencia de Seguridad Social, están cerca de, estamos hablando de 25% de la población chilena en 10 años, perdón, 12 años desde que tenemos normativa, ha participado al menos alguna vez en esto. Entonces, nos muestra que falta un tema de cobertura. Y aquí entonces nos aparecen, bueno, qué problemática a nivel nacional poder hacernos cargo justamente en materia de diálogo social. O sea, es interesante, por ejemplo, ver cómo es que una normativa que habla de diálogo social, que por ejemplo habla de tener un comité que sea conformado por representantes de empresas y de trabajadores, que busque que se escuche la voz de los trabajadores,
se ha impuesto a la fuerza y de forma coercitiva por mecanismo impositivo. O sea, si no lo aplica de sanción y llegamos a las empresas principalmente porque efectivamente multa. Y ahí es donde justamente aparece este aspecto de, bueno, sensibilizar a los actores sociales, ¿sí? Por eso es importante representantes de empresas, representantes de trabajadores, de poder ver, bueno, cómo es que esto es importante y no solamente es importante desde lo que nosotros creemos como profesionales, sino que también cómo es que esto es importante en función de las necesidades que tiene el empleador, ¿sí? Y voy a hablar un poquito de eso en un ratito más. Y por otro lado, también tenemos que hablar también de las capacidades que hay, o sea, de cómo es que dentro de los distintos entes sociales, por ejemplo, las mutualidades, la inspección del trabajo, institutos de salud pública, ¿sí? Todos estos organismos que están ahí tratando de apoyar, tengan la capacidad de movilizar a las organizaciones a implementar esto, ¿sí? Lo mismo también lo que son los gremios, la capacidad también que tiene de sindicato a nivel país de poder instalar esto como una temática y como un requerimiento dentro de las organizaciones. Ahora, tomando esto que dice Juan de organizaciones que prefieren pagar las multas en vez de crear un buen sistema de riesgos psicosociales, hay algo que hay que partir de la base, que cuando hablamos de riesgo psicosocial, no voy a hablar de la intervención de la risoterapia, buena onda, o de celebrar cumpleaños, ¿sí? No estoy diciendo que sean intervenciones buenas o malas per se, sino que digo que cuando volvamos, pues si volvemos a este modelo de la organización del trabajo, lo que estamos hablando entonces de riesgos psicosociales como tal, estamos hablando de relaciones laborales, o sea, de cómo es que esto está haciendo que nos estamos en, cómo es que las relaciones laborales, es decir, quién tiene la relación laboral, ¿sí? Y cómo se distribuye el poder dentro de las relaciones laborales, eso es lo que nos está haciendo que intervengamos en riesgos psicosociales, ¿sí? Entonces, claro, efectivamente una organización que dice, ah, pero tengo que hacerme cargo de mi liderazgo. Ok, pero mi liderazgo es eficiente, o logra las metas, es productivo, versus un trabajador que se enferma. ¿Qué es más importante, sí? O que un líder, por ejemplo, que es acosador, que es violento, pero que logra las metas. ¿Lo voy a despedir, por ejemplo, cuando en verdad está siendo productivo? Entonces, desde ahí es que es tratar de entender y poder vincular, y un poco eso es lo que vamos a tratar de hacer, de vincular lo que es los riesgos psicosociales con lo que son las necesidades organizacionales y poder vincularlas también con las distintas inquietudes. O sea, por ejemplo, esto que estamos hablando de diálogo social, o sea, yo tengo el control de la relación laboral, como les digo, yo como empleador, yo lo dispongo, ¿sí? Dispongo cómo se tienen que actuar mis sistemas de turno. Viene una normativa y me dice, ok, la tienes que cambiar. ¿Por qué? Y en especial cuando tenemos en Chile un sistema donde la relación laboral, el poder, lo sustenta obviamente el empleador versus la capacidad de los empleados, de los trabajadores, donde está sumamente reducida, dada obviamente todo nuestro historial de dictadura que tenemos en el país. Entonces, desde ahí es que entender, bueno, si queremos hacer una buena gestión de riesgos psicosociales, entender que vamos a estar tocando temas sensibles en la organización y que tienen que ver con el funcionamiento organizacional. O sea, estamos hablando de sistemas de planificación, estamos hablando de cómo se hacen las cosas en el sentido de cómo se planifican, etcétera. Entonces, desde ahí es que implica transitar desde la actividad específica de que, ah, no, es que me fue bien porque saqué un 60%, saqué un 100% de participación en el CALSM, a poder ver la intervención como algo que contribuye a la organización y poder verlo, ok, cómo es que los riesgos psicosociales efectivamente podemos promover salud mental en el trabajo, pero al mismo tiempo cómo contribuye al desarrollo de los requerimientos y de los objetivos organizacionales y cómo agrega valor, ¿sí? Entonces, en el tiempo son las 10 para la una, solo como para cerrar, ¿sí? Lo que les he querido como transmitir en esta breve hora, que espero que sé que ha sido harta información, espero que haya sido bien productiva para ustedes también, bien aclaradora. Es solamente dejarles con esta mirada de que es necesario no quedarnos como con esta mirada de lo reactivo, sino que transitemos hacia lo preventivo, ¿sí? Hacia intervenciones de planificación como tal. Está bien poder, como claro, cuando hablamos de violencia en el trabajo, la ley Karin es súper importante para empujar los temas, es un inicio,
pero de ahí tú tienes que pasar a hacerte cargo de los temas de fondo. Entonces eso tiene que ver justamente con el mensaje y con lo que queremos ver justamente en este programa que vamos a estar implementando las 2 próximas semanas, de cómo poder vincular los riesgos psicosociales con la gestión organizacional, con el funcionamiento organizacional y con los requerimientos que tengan los distintos actores, trabajadores, empleadores, comités paritarios, áreas técnicas. ¿Sí? Eso por mi parte, agradecerles la escucha, como les digo, agradecido de su participación. Una lástima que no haya funcionado el ejercicio, pero nada, agradecerles nuevamente y nada, pasar entonces ahora a la sección de preguntas. ¿Sí? Mi correo, si lo necesitan, se los puedo dejar en el chat. Eh, Ya estoy escribiendo eso. Y nada, muchas gracias. Pasamos, no sé si tienen dudas, preguntas. Eh, Eso, Ruth, yo creo que ahora tú moderas, ¿cierto? Y ¿No? docente. Sí. Cualquiera que quiera hacer una pregunta puede levantar la mano y si por alguna razón no puede, la puede hacer por el chat. Igualmente, por la hora vamos a poder contestar unas 2 o 3 preguntas dependiendo de si es larga la respuesta o no. Entonces, quien quiera, por favor, escríbanla o levanten la mano. Bueno, mientras piensan las preguntas, agradecerles también a ustedes que la escuchan y los comentarios que veo por ahí también que les haya gustado. Pero verlos, esperamos verlos en la próxima semana, eso sí. Totalmente. Igual se aceptan preguntas sobre el curso, si alguien tiene alguna curiosidad. También se aceptan preguntas sobre eso, por si acaso. Bueno, docente, ya tiene unas estudiantes porque ya dice que se ven en el curso. Eso. Me aprovecho de dejar entonces, si no hay preguntas, les dejo entonces la información, está el link aquí, no sé, Ruth, si quieres también, los dejo contigo entonces. Ah, Cristian levantó la manito. Ya, Cristian, te voy a reactivar el audio. Hola Miguel, un gusto. Primero que todo, muchas gracias. Muy bueno todo el material y toda la información que estás compartiendo. Sobre esto mismo quería consultarte, en base a lo que tú estás viendo tanto a nivel global, regional y propiamente en Chile, ¿cuál sería alguno de los indicadores clave que tú estás viendo con mayor proyección tanto en lo positivo o en lo negativo acá en Chile? ¿A qué te refieres como indicador, como lo positivo o negativo? Como... Ya sea algún factor de riesgo puntual que esté afectando o causando algún potencial peligro en cuanto a la parte psicolaboral acá en Chile, o algún punto específico o algún indicador que ya sea que se use para medición o para estudio, que a su vez esté mejorando o que se tenga una proyección como positiva en lo que sea a nivel nacional. Sí, o sea, claro, si tú miras los indicadores como en Chile, uno lo puede ver como qué es lo que muestra, por un lado, como de indicadores de patología, cuáles son como y en el proceso de calificación como tal. Y ahí es donde aparece, bueno, cuáles son como los dos grandes temas que aparecen en términos de qué es lo que hace que las personas se enfermen. Tiene que ver justamente con lo que es el tema de violencia, ¿sí? Eso acapara como violencia interna, externa, ¿sí? Y por otro lado, asociado a esto es relaciones, ¿sí? Que es lo que es liderazgo, lo que tiene que ver con apoyo social y atrás aparece lo que es el tema de carga de trabajo. O sea, si se dan cuenta, en Chile lo que tenemos como asociado es las relaciones laborales, nuevamente como aparecen. Y ahí es donde, claro, aparece la pregunta, que es como uno lo puede pensar instintivamente, y aquí es donde lo vinculo, por ejemplo, con un estudio que fue bien interesante que se hizo en Australia con lo que fueron ecuaciones bayesianas, que era como identificar, ok, tú tienes el factor de violencia o de relaciones laborales, pero ¿qué es lo que está detrás de esto? ¿Sí? Y ahí es donde aparece que, claro, ¿por qué la gente
cuantitativamente en este estudio de Australia, y si tú lo ves como en un análisis de los estudios de puestos de trabajo en Chile en particular, es que tú te das cuenta, bueno, porque hay un sistema de donde nos llevemos tan mal en Chile, tiene que ver, claro, por un tema cultural, pero por otro lado también tiene que ver con sistemas de planificación que son bastante deficientes. O sea, donde tú tienes como que cumplir ciertas metas, por ejemplo, y que eso es donde tú tienes sistemas de recompensa que son bastante perversos, individualistas. Entonces eso conlleva que haya como más ese tipo de situaciones. Eh, Ahora, como aspectos de mejora, yo me atrevería a decir que, claro, si bien les decía que era bastante bajo el tema de aplicación, igual es un tema que ha ido creciendo últimamente en el país y factor sensibilización. O sea, ahora hablar de estos temas es súper distinto a cuando esto partió el año 2013. No sé si con eso te respondo, Cristian, de forma bien someramente. Me parece, ¿no? Y creo que Juan abrió, está con la manito. No sé si alcanzamos a responder Ahí otra sí que pregunta. lo voy a hablar. ¿Sí? Pero sí, sí, Miguel, muchas gracias. Obviamente yo sé que la pregunta da para Sí, muchísimo más y se puede hablar muchísimo, pero pienso que es súper valioso lo que compartiste, así que te lo agradezco. perfecto. Muchas gracias. ¿Sí, Juan? Ya, ahora Juan, te reactivo el audio, Juan. Ah, Juan, no se te oye. ¿Entendiste el audio? Pero no tienes nada tapándolo. quizá. A ver, ahora, de nuevo eh, reactívalo. mm, No se oye. sí, mientras ven, de Juan aprovecho a responder la pregunta que nos hace Katie de los horarios, si los horarios son de Chile, por si acaso. Acceso a la grabación de esta clase, tengo entendido que queda en la página web. Sí. Sí, algún WhatsApp en donde se comparta material. Si quieren les voy respondiendo. O sea, por ejemplo, claro, se crea, o ustedes pueden crear un WhatsApp de grupo donde puedan compartir, pero aparte Adipa tiene un aula donde ahí se sube el material y que ustedes lo van a tener, por ejemplo, si ustedes se inscriben, no sé, hoy día van a tener acceso el día lunes, ¿sí? O sea, subimos el material 2 días antes de cada clase. Entonces, el de la primera clase va a estar disponible el lunes, después del día sábado va a estar disponible el día jueves y así sucesivamente. ¿Sí? Eh, sí, por diplomado, no sé si puedo responder esa pregunta, Ruth. No sé si nosotros en ADIP hacemos uno de psicología organizacional que lo vamos a repetir en noviembre. Pero no sé si pueda dar como de otros dos lados. Corrígeme tú. Eh, Uy, eh, sí, no sé si lament- puedo recomendar la competencia, por eso, Ruth, que no lo sé. lo siento, no tengo conocimiento de esa Sí. universidad, creo. Entonces, no puedo decir si la recomiendo o no, Sí. pero en ADIPA siempre hay diplomados, entonces ustedes búsquenlo. Sí. Exacto, sí, así eso. No, si quieren me pueden escribir y ahí les puedo responder de forma individual. Pero claro, en Adipa y en noviembre vamos a abrir la nueva versión, ya está confirmada por si acaso. Preguntan también, no sé si Juan, ahí respondió, preguntó, lo puso en el chat Juan. La consulta es, para mí, ¿es una buena herramienta para medición de ambiente laboral? Mira, más que desde mi mirada o no, yo aquí soy como investigador, tiene que ver con las bases científicas que están asociadas a esto, ¿sí? Y si uno tiene que verlo como bastante detrás. Ahora, si uno lo ve internacionalmente, el CEAL y lo que está detrás, que es el COP3, es la herramienta que hoy por hoy existe a nivel mundial. O sea, no hay muchas más herramientas que permitan evaluar riesgos psicosociales. Ahora, si ustedes ven cómo fue el proceso de creación, y está ahí en el paper de cómo se crea el COP3, y en la metodología que después se replica cuando se valida, o se adapta, mejor dicho, el CEAL a Chile, es que tiene que ver con el proceso de validación, que es cómo se articulan los ítems, ¿sí? Ahora, si me lo preguntan a mí, ¿cuál es mi mirada? Y aquí por eso les hablaba harto del caso de Colombia, que es bastante interesante,
Que claro, lo que hace Chile, y no es solamente el factor social, sino que es lo que está detrás. Chile lo que hace es que trata de establecer una regla para todos, ¿sí? Y eso en ningún país del mundo se hace así. ¿Ya? Si uno lo ve, por ejemplo, a lo más los italianos tienen como una herramienta que, como, y que está basada como base como de Reino Unido. Pero ¿qué es lo que se suele hacer? ¿Sí? Uno suele tener como una regla que es general, ¿sí? Que te permita como identificar, eh, lamentablemente, es como querer ocupar un martillo para poder, qué sé yo, destornillar, ¿sí? Entonces, la herramienta sí sirve, está validada para el contexto chileno, no obstante, hay que considerar de que igual hay ciertas particularidades, y eso es lo que se hace en otros países, ¿sí? Que tú tienes una herramienta de tamizaje general, por ejemplo, lo que hacen los colombianos, pero, o lo que hacen en España, que tienen un instrumento específico para cada situación. Entonces, más que como el instrumento de riesgos psicosociales, lo que se tiene es una batería, un instrumento general, pero que tú lo tienes que complementar, ¿sí? Y eso es un poco lo que quiero volver atrás. Más que, y ahí es donde tiene que ver un poco con esto de actividad versus estrategia. El foco que tenemos en Chile es que ponemos el foco en el cuestionario, en si la herramienta es buena o mala o no, si tiene que ser de la NASA o no, pero cuánto de esto está haciendo, nos está permitiendo hacer intervención. ¿Sí? Y hacia eso apunta mi respuesta. ¿Cuánto de esto nos permite? ¿Y cuánto de esto ponemos entonces el foco en complementarlo con otros aspectos como los grupos focales, si es que no nos queda algo claro? No sé si con eso te respondo la pregunta, Juan. Sí, muchos de este cuestionario son con el fin de probarlo y que sean sus respectivas, pero ¿qué impacto tiene? Exacto. Es que justamente, y eso es un tema que tenemos que mirar, no podemos quedarnos solamente como en el instrumento, ¿sí? Es como sacar una foto. Lo que hay que pasar es, bueno, ¿qué hacemos con esta información que nos arroja el instrumento y cómo la intervenimos? ¿Sí? ¿Cómo la transformamos en una intervención? Y ahí es donde un poco también quiero recalcar, y aquí también entenderlo, cómo esto nos establece desde la mirada de los sistemas de gestión. Por ahí hablaron del decreto 44 y una de las mejoras que tiene el decreto 44 es que trata de establecer como esta mirada de los sistemas de gestión en la organización, ¿sí? Para la salud en general, salud en el trabajo en general, accidentes del trabajo, qué aspectos está haciendo la organización para poder gestionar. Entonces, si se dan cuenta, ese es un poco el desafío también que hay que vincular también con riesgos psicosociales. ¿Cómo pasamos como de verlo de un check solamente de, apliqué el cuestionario, a cómo es que esta información me nutre mis sistemas de gestión en seguridad y salud del trabajo? Entonces, esa es un poco como la invitación que también les quiero como a realizar dentro de este proceso, si lo hacen con nosotros o si lo hacen en otro curso, pero tratar de ver, bueno, cuáles son las condiciones que están detrás y cómo esto se puede gestionar dentro de la organización. ¿Sí? No sé si con eso les respondo, Fernando, todos los que hicieron preguntas vinculadas al SEA. ¿Sí? Eso. No sé si nos da espacio para alguna última pregunta o si estamos, Ruth. Tú nos marcas el tiempo. Mm, yo creo que ya estamos en el tiempo porque aún nos queda el sorteo, Ya. pero igual se nota que hay muchas preguntas docentes, entonces espero que cada uno, los que tenga preguntas, puedan poder entrar al curso, comprar el curso y ahí llenarle al docente de preguntas. Estoy seguro que el profe va a responder con mucho gusto. No, definitivamente. Esa es la idea. Y si se dan cuenta, hay que tratar de hacerlo lo más participativo y hacernos cargo de todas sus consultas. Así que nada, muchas gracias, Ruth, nuevamente por todo el apoyo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Me alegro mucho que lo hayan disfrutado y espero ver a